Ya estamos en vivo, licenciada. Ya, muy bien, ahora sí empiezo, ¿no? Sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Gladys Barzola Cerrón, soy enfermera del servicio de neonatología y bienvenidos a todos para la presentación del tema atención del recién nacido en tiempos de COVID-19, agradeciendo la invitación del Comité de Capacitación del Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud. Vamos a presentar en primera diapositiva al coronavirus, en este caso denominado el SARS-CoV-2, y este pues es un virus que es una partícula de ácido nucleico que posee proteínas, carbohidratos, lípidos, y se caracteriza porque también presenta espigas que son hechas de proteínas que le dan esa característica forma estrellada y por la cual se le denomina coronavirus. Y es precisamente esta espiga la que reconoce y se va a adherir al receptor de la célula humana, al receptor denominado enzima convertidora de angiotensina. Esta espina o esta espiga le va a entregar a este receptor su material genético. El receptor lo va a recibir, lo va como si fuera suyo, la célula humana lo va a reconocer como si fuera suyo y va a generar millones y millones de copias del ARN del virus. De esta manera, una vez que el virus muere, se van a liberar millones y millones de virus para poder infectar a otras células humanas, de tal manera que se va a desencadenar la infección por el SARS-CoV-2 denominada COVID-19. Existen trabajos de investigación sobre las expresiones de la enzima convertidora de angiotensina y sobre todo Schenck y colaboradores han descrito que existe una expresión bastante baja de esta enzima en casi todos los tipos de células humanas de la interfaz materno-fetal temprana, lo que sugiere que la placenta prácticamente no tenía células susceptibles al virus, lo que no ocurre en el caso, por ejemplo, de las personas ancianas, ni en el caso de las personas que tienen hipertensión arterial, que ellos sí tendrían expresiones bastante altas de esta enzima, por lo cual desarrollan complicaciones bastante graves de la enfermedad COVID-19. Cabe mencionar que esta enzima también se encuentra presente en las regiones de la fosa nasal, en los pulmones, sobre todo en los alvéolos de tipo 2, y también en el sistema digestivo, porque se han encontrado grandes cantidades del virus en este sistema. Vamos a conocer un poco sobre la cronología de lo que ha sido y de lo que sigue siendo el COVID-19 en el Perú y en el mundo. Como ya la mayor parte de nosotros conocemos, los primeros casos de neumonías atípicas se presentaron a finales de diciembre del año pasado en la ciudad de Wuhan, en China, y el 1 de enero se cierra el mercado de pescados y mariscos y de animales exóticos porque se considera pues que uno de esos animales, el pangolino, y los murciélagos serían pues los hospederos de este virus y que de ellos habría saltado al ser humano. El 7 de enero, los científicos chinos identifican una nueva cepa de coronavirus. El 9 de enero se produce la primera muerte por coronavirus en China. El 12 de enero realizan la secuencia genética del coronavirus para desarrollar kits de diagnóstico. El 24 de enero ocurren los primeros casos de COVID-19 en Europa y Francia y se va extendiendo a través de todo el mundo. El 30 de enero la Organización Mundial de la Salud determina como una emergencia de interés internacional a la pandemia por COVID-19. El 27 de febrero de este año fallece el oftalmólogo Li Wenliang, quien lanza la alarma sobre el nuevo coronavirus y él pues muere infectado por uno de sus pacientes. Aquí en nuestro país, el 6 de marzo se confirma el primer caso importado de COVID-19 en un trabajador de una aerolínea que había realizado vacaciones por Europa. Ese mismo día se implementa el Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del coronavirus en Perú.
El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara la propagación del COVID-19 como pandemia, confirmando que es la primera causada por un tipo de coronavirus. El 11 de marzo, también en nuestro país, el presidente de la República declara emergencia sanitaria nacional por un plazo de 90 días. El 15 de marzo, el paciente cero en el Perú fue dado de alta, siendo el primer paciente recuperado del nuevo coronavirus en nuestro país. El 19 de marzo, la primera muerte por COVID-19 ocurre en nuestro país. El 15 de abril, el anciano de 90 años infectado por el virus vence al coronavirus y también el 15 de abril nace el primer bebé con COVID-19. Pero, ¿qué sabemos hoy sobre la infección por SARS-CoV-2 en el parto, en el embarazo y la lactancia? He puesto acá la fecha en esta diapositiva a propósito porque tenemos que recordar que toda la información que se va produciendo todos los días en muchas circunstancias va cambiando y es muy probable que la información que estamos compartiendo el día de hoy ya no sea la misma mañana ni en los días venideros. Vamos a presentar una serie de estudios de investigación sobre el COVID en neonatos. El 10 de febrero se presenta un artículo original denominado Análisis clínico de 10 recién nacidos de madres con neumonía COVID-19, liderada por Waping Su. Y en este trabajo de investigación nos describen a 10 madres con COVID positivo. 7 de sus bebés nacen por cesárea y 3 nacen por parto vaginal. Todos los bebés tienen COVID negativo, COVID-19 negativo, pero varios de estos bebés presentan complicaciones graves. Un recién nacido prematuro fallece. Las conclusiones de este estudio son que la infección perinatal COVID-19 puede tener efectos adversos en los recién nacidos, causando problemas como sufrimiento fetal, parto prematuro. A pesar de la falta de evidencia para respaldar la transmisión vertical de COVID-19, aún se requiere aislamiento antes del parto. En otro estudio de investigación presentado el 12 de febrero del año 2020, que viene a ser una revisión retrospectiva de 9 historias clínicas de mujeres embarazadas en la revista The Lancet, se encuentra que los 9 nacidos vivos por cesárea tuvieron una puntuación de Apgar de 8 a 9 al minuto, de 9 a 10 a los 5 minutos. Se analizaron las muestras de líquido amniótico, sangre de cordón umbilical, hisopado de nasofaringe neonatal y leche materna de 6 pacientes para detectar el SARS-CoV-2 y todas las muestras resultaron negativas. Las conclusiones de este estudio son que no hay evidencia de infección intrauterina causada por transmisión vertical en mujeres que desarrollan neumonía por COVID-19 al final del embarazo. Sobre pautas para mujeres embarazadas con sospecha de infección por SARS-CoV-2, presentada por el autor Fabre, también en la revista The Lancet, se manifiesta que los recién nacidos de madres positivas para SARS-CoV-2 deben aislarse durante al menos 14 días o hasta que desaparezca la eliminación del virus, tiempo durante el cual no se recomienda la lactancia materna directa. En este estudio no se explican las razones por las que se debe suspender el alojamiento conjunto ni por las que se debería suspender la lactancia materna. En otro estudio sobre COVID-19, publicado el 13 de marzo, características de la infección pediátrica por SARS-CoV-2 y evidencia potencial de desprendimiento viral fecal persistente, del autor Yi Xu y colaboradores, se encuentra que 10 pacientes pediátricos cuyas edades oscilaban entre los 2 meses y los 15 años, que inicialmente habían dado positivo con infección por SARS-CoV-2 en China, ninguno de los cuales requirió asistencia respiratoria, todos carecían de signos de neumonía, pero de estos niños 8 dieron positivos al hisopado rectal para SARS-CoV-2, incluso después de que la prueba nasofaringia había salido negativa. En este estudio se desprende una de las conclusiones que el virus todavía se puede eliminar durante unas 5 semanas más en una persona que ya tuviera el hisopado negativo.
En otro estudio publicado el 26 de marzo sobre la posible transmisión vertical de SARS-CoV-2 de una madre infectada a su recién nacido, nos describen el caso de un recién nacido de una madre con COVID-19 y se encuentra que el recién nacido tiene niveles elevados de anticuerpos y resultados anormales de la prueba de citocinas 2 horas después del nacimiento. Llama la atención este estudio porque el nivel elevado de anticuerpos inmunoglobulina M sugiere que el neonato se tendría que haber infectado con el virus dentro del útero, ya que los anticuerpos inmunoglobulina M no se transfieren al feto a través de la placenta debido a su estructura o a ser una macromolécula. En otra editorial escrita por la doctora Alison Stubbe, ella es presidenta de la Escuela de Medicina en Lactancia Materna. Ella presenta la editorial y pregunta: ¿deben separarse los bebés de las madres con COVID-19? Primero, no hacer daño. Y ella pues nos recuerda que existe bastante evidencia respecto a los beneficios de la lactancia materna y el contacto piel con piel, de tal manera que nos dice que la separación materno-infantil de la madre y el bebé pueden no prevenir la infección. Incluso si la separación previene la infección durante la estancia en la maternidad, no aborda la exposición después de que el bebé es dado de alta. El aislamiento hospitalario lo único que hace, según ella, es retrasar, pero no prevenir la infección infantil. Y ya todos conocemos los enormes beneficios que tiene el contacto piel con piel. Así que también ella nos habla de que la interrupción de los cuidados piel con piel alterarían la fisiología del recién nacido desde los puntos de vista de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presencia de hormonas de estrés como el cortisol en el cerebro neonatal. Asimismo, invoca a la Royal College of Obstetricians and Gynecologists la separación preventiva de rutina de una madre y un bebé sano no debe realizarse a la ligera, dados los posibles efectos perjudiciales en la alimentación y el vínculo. También que la separación temprana interrumpe la lactancia materna y la no lactancia materna aumenta el riesgo de hospitalización infantil por neumonías. Este es otro trabajo de investigación, o mejor dicho, un estudio de caso publicado el 18 de abril por médicos neonatólogos peruanos y se dice pues que el COVID-19 grave durante el embarazo y posible transmisión vertical se denomina este estudio, y ellos nos describen a una mujer de 41 años de tercera gestación con cesáreas previas y que tiene diabetes mellitus. Ella presenta 4 días de malestar general, fiebre baja y dificultad respiratoria progresiva. Se le realiza el hisopado nasofaringio y sale positivo para COVID-19. Ella requiere ventilación mecánica el día 5 del inicio de la enfermedad y se le realiza la cesárea ese mismo día con un producto pues neonato de 33 semanas al que también se le realiza un aislamiento neonatal estricto. Al neonato se le toma un nuevo hisopado nasofaringio neonatal a las 16 horas después del parto, saliendo con un resultado positivo. Las conclusiones de las autoras nos dicen que esta es la primera PCR positiva reportada en el neonato, lo que aumenta la preocupación por la transmisión vertical. Sugerimos que las mujeres embarazadas se consideren como un grupo de alto riesgo y minimicen las exposiciones por estos motivos. Cabe recordar que las autoras también nos hablan sobre ciertas limitaciones porque no se llegaron a hacer otros estudios, por ejemplo, en líquido amniótico, ni en leche materna, ni en cordón umbilical. El 23 de abril de 2020 se presenta ya un estudio un poco más grande con mayor población. Es una revisión retrospectiva de 116 embarazadas, de 116 historias clínicas de mujeres embarazadas con neumonía por COVID-19, que pertenecen a 25 hospitales en China entre el 20 de enero y el 24 de marzo del 2020. La evidencia de transmisión vertical se evaluó mediante pruebas de SARS-CoV-2 en líquido amniótico, en sangre de cordón umbilical y muestras de hisopado faríngeo neonatal.
Las conclusiones a las que se arriba en esta revisión son que la infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo no se asocia con un mayor riesgo de aborto y parto prematuro, espontáneo. No hay evidencia de transmisión vertical de la infección por SARS-CoV-2 cuando la infección se manifiesta durante el tercer trimestre del embarazo. A continuación les voy a presentar este documento que son recomendaciones para el manejo del recién nacido en relación con la infección por SARS-CoV-2, elaborado por la Sociedad Española de Neonatología, y esta es ya pues su versión número 6, publicada en fecha 13 de abril del 2020. Cabe mencionar que la Sociedad Española de Neonatología constantemente está realizando revisiones y haciendo actualizaciones de este documento. Al lado derecho de su pantalla pueden ver ustedes el díptico que ellos han elaborado para poder entregar a los padres de familia que están pasando por esta situación de COVID positivo. Dentro de algunas recomendaciones, en resumen de este documento, podríamos tomar pues que no existe evidencia clara de transmisión vertical antes, durante o tras el parto por lactancia materna del SARS-CoV-2. Si bien a todos los hijos de madre con COVID-19 se les debe realizar test virológicos y seguimiento clínico, existe posibilidad de transmisión postnatal, lo más frecuente por vía respiratoria o de contacto. En las madres con COVID-19 se debe evitar la separación de su recién nacido tras el nacimiento. Si bien la decisión de mantener el alojamiento conjunto debe ser individualizada, teniendo en cuenta la situación clínica de la madre y del niño, y también se debe tener en cuenta la logística hospitalaria, el personal de salud, y manteniendo siempre medidas de aislamiento de contacto y gotas entre ambos. Se recomienda la lactancia materna desde el nacimiento, siempre que las condiciones clínicas del neonato y su madre así lo permitan. Los neonatos sintomáticos deben ser ingresados en las unidades neonatales con estrictas medidas de aislamiento, teniendo en cuenta que si existe la posibilidad de formación de aerosoles, el personal debe protegerse de forma especial. Aunque todavía no se dispone de muchos datos, los neonatos infectados no parecen mostrar formas graves de la enfermedad. No existe un tratamiento neonatal específico frente a SARS-CoV-2. Las medidas a aplicar deben ser tratamientos y cuidados sintomáticos habituales. Los criterios de alta dependerán de la clínica neonatal y los resultados de los test virológicos. En niños asintomáticos, tanto negativos como positivos, que sean hijos de madre COVID-19 positiva, se puede valorar el alta hospitalaria a partir de las 48 horas y continuar en régimen de aislamiento domiciliario bajo seguimiento telefónico o presencial. Tanto durante la hospitalización como tras el alta es importante la información y apoyo familiar. La Sociedad Española de Neonatología también nos presenta algunas definiciones de casos. Por ejemplo, ¿a qué se denomina caso de investigación en neonatología? Viene a ser un neonato hijo de madre con infección confirmada por SARS-CoV-2. O también un neonato con historia de contacto estrecho con un caso probable o confirmado. Contacto estrecho se denomina a aquel que haya tenido con algún cuidador o alguna persona que haya tenido contacto tan cercano como menos de 2 metros de distancia. Otro caso de investigación también se denomina al neonato con fiebre y o clínica respiratoria digestiva aguda, que también vendría a ser denominado caso de investigación sintomático. Un caso confirmado es aquel caso que cumple criterios de laboratorio con PCR positivo y PCR de confirmación también positivo. Un caso probable es el caso de investigación cuyos resultados de laboratorio para SARS-CoV-2 no han sido concluyentes. Un caso descartado es aquel caso de investigación cuyos resultados de laboratorio para SARS-CoV-2 son negativos. Respecto al transporte del neonato, hijo de madre COVID positivo, ellos indican que el transporte del neonato tanto intra como interhospitalario se debe realizar en incubadora de transporte y el personal sanitario encargado del mismo seguirá las medidas de aislamiento recomendadas por el documento técnico
para el manejo clínico de pacientes con enfermedad por el nuevo coronavirus COVID-19. Entre otras medidas generales, también recomiendan medidas de aislamiento tanto para el personal de salud, de acuerdo a las normativas de documento técnico del Ministerio de Salud, dada la posibilidad de necesitar practicar medidas de RCP neonatal en el paritorio y la existencia de gestantes que pueden ser portadoras asintomáticas, es recomendable que se conozca el estado de la mujer frente a COVID-19 antes del parto. En general, también se recomienda restringir lo más posible el personal sanitario que atiende a estos neonatos para reducir el riesgo de transmisión. Se recomienda de forma general limitar las visitas a las unidades neonatales y a las zonas de maternidad, restringiéndolas únicamente a los progenitores. Asimismo, las medidas de desinfección de espacios y material son genéricas de acuerdo a los protocolos del hospital para estos casos. Y acá tenemos un algoritmo que nos presenta también la Sociedad Española de Neonatología en caso de madre con sospecha de COVID-19. En caso de que ella fuera negativa, los cuidados que se deben dar a su neonato son cuidados rutinarios. Pero si la madre es COVID positiva, con examen, con PCR o prueba rápida positiva, y su neonato está asintomático, se deberá favorecer el alojamiento conjunto con vigilancia clínica. Obviamente se le tendrá que realizar al neonato su test para COVID-19. En caso de que el resultado saliera negativo, se ha descartado la infección, pero se seguirá favoreciendo el alojamiento conjunto con medidas de aislamiento y vigilancia clínica y con seguimiento al alta. En caso de haber salido positivo el resultado para test de COVID-19, seguirán haciéndose el alojamiento conjunto y medidas de aislamiento con vigilancia clínica y seguimiento al alta. En caso de que el recién nacido sea sintomático, hijo de madre COVID positivo, el ingreso del neonato será en una incubadora en el ambiente aislado para COVID-19. Se realizará vigilancia clínica y tratamiento. Se le realizará también exámenes de test para COVID-19. En caso de salir positivo, el neonato continuará ingresado y aislado. Se realizará vigilancia clínica y tratamiento de soporte y controles analíticos y estudios de imagen también. Y se realizará el alta si hay ya ausencia clínica más test para COVID negativo. En caso de que diera negativo el resultado para test de COVID-19, debe ser este negativo hasta por 2 oportunidades, 2 muestras tomadas cada 24 o 48 horas. Ya esto descarta la infección y se deberá continuar con el ingreso ya sin aislamiento y cuidados clínicos habituales hasta el alta según criterios clínicos. Aquí se les presenta un modelo de lo que debería ser una sala de partos para paciente con sospecha o confirmación de COVID-19 y en ella pues se habla muchísimo sobre la presencia de presión negativa en la habitación. La madre debería usar permanentemente mascarilla. El personal que atiende, que debería ser el mínimo personal, debería tener también equipos de protección personal. Se deberá favorecer que la mamá pueda tener interacción con algún familiar, de repente con su pareja durante el trabajo de parto. No se debe de realizar contacto piel con piel, pero ojo, estas recomendaciones son de la CDC, porque hay otras recomendaciones que sí lo recomiendan. Se debería de demorar en el clampaje del cordón umbilical también, ¿no? Y evitar si al tener que realizar actividades o procedimientos que generen aerosol, se deberá tener los cuidados máximos con el uso del kit número 4, es decir, la escafandra. En el caso del transporte del neonato se tendrá que hacer definitivamente en una incubadora y si hay que hacer reanimación neonatal también esta debe tener toditos los cuidados como el uso del kit número 4, doble guante, se deberá usar visores y en un ambiente pues donde se tenga que separar del de la madre, de repente colocar un biombo o unas cortinas. Las maniobras de resucitación son las mismas que indica la Academia Americana de Pediatría. Aquí tenemos otro algoritmo, un flujograma que nos presenta también
el Instituto Nacional de Perinatología de México, que tiene en general mucho parecido, de las características muy parecidas a la Sociedad Española de Neonatología. Acá también tenemos otro algoritmo respecto a las altas tempranas en los neonatos. A ellos, de acuerdo a su nivel de salud, se les va a clasificar como verde cuando el neonato tenga pues un puerperio, el neonato y la madre tengan un puerperio fisiológico, el neonato es de término, está con un amamantamiento adecuado, no tiene ictericia significativa. Se le denominará como amarillo aquellos neonatos que han nacido prematuros o de bajo peso al nacer, aquel neonato de término temprano o a los pretérminos tardíos, a los que tengan fallas de amamantamiento corregidas, bilirrubinas de riesgo, y antes del egreso, antes del alta, se les deberá tener muchísimo cuidado con supervisar que tengan por lo menos 2 tetadas completas y adecuadas. La extracción también manual de leche materna e indicaciones por escrito para complementar la alimentación con leche extraída. Y en el caso del rojo se tendrá en cuenta a los neonatos que son hijos de madres mayores de 35 años, que son primíparas, que tienen diabetes descontrolada, que tienen obesidad, que hayan neonatos que hayan recibido reanimación con presión positiva, que tengan bilirrubinas de riesgo alto y que tengan también pues lesiones relacionadas con su nacimiento. En ello se tendrá en cuenta también, antes de su egreso, que deben tener por lo menos 2 tetadas supervisadas completas, una extracción manual de leche materna, y por escrito se les deberá hacer indicaciones de cómo debe ser la administración de esta leche. Además también indicaciones generales como son el adecuado uso de máscaras durante todo el tiempo, el uso de guantes cuando se requiera, higiene de manos constante, cambio de pañal y los cuidados que se debe tener en los cambios de pañal. Ya conocemos ya que la eliminación de los BIL realiza incluso durante 5 semanas, aunque la prueba nasofaringea haya salido negativa. Acá también tenemos la presentación de algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el manejo de COVID-19 durante el embarazo, el parto, posparto y lactancia, y en todos pues se promueve la lactancia materna y asimismo el alojamiento conjunto, pero siempre con medidas de control y prevención de infecciones. Aquí tenemos algunas recomendaciones que nos ha presentado la Asociación Colombiana de Neonatología sobre el programa Mamá Canguro dentro de la pandemia del COVID-19. Colombia pues nos ha aportado al mundo los cuidados Mamá Canguro y asimismo ellos nos presentan algunos cuidados que debemos tener durante esta pandemia. Se dice que la estrategia de puertas abiertas para toda la familia deberá ser interrumpida hasta que finalice esta pandemia. Se le autorizará el ingreso a un acompañante, puede ser mamá o papá, del neonato. La lactancia materna no debería interrumpirse en ningún caso y solo será recomendada la extracción y alimentación asistida si el estado clínico del recién nacido no permite el amamantamiento al seno. En este caso creo que también tendríamos que tener en cuenta las condiciones de la madre. Muchas madres que también tienen factores de riesgo, en muchas circunstancias prefieren no asistir. En realidad las decisiones se deberán tomar en conjunto con los padres, con mucha información y respetando la decisión de ellos, ¿no? El contacto piel con piel se limita de acuerdo a criterios individualizados de la condición del recién nacido y la madre. En madres COVID positivas, ver el documento de recomendaciones en embarazadas y recién nacidos, publicada también por la ASCOM. La información telefónica por video es una estrategia sugerida. Ya con esta enfermedad creo que vamos a empezar a aprender a manejar la telemedicina y ya tenemos que empezar a trabajar con esto. La información de la habitación de la madre, aún hospitalizada por parte del médico, es una alternativa sugerida a ambos padres. Y no nos olvidemos del lavado de manos estricto, todas las medidas de higiene recomendadas en esta pandemia para evitar contagio a nuestros neonatos. Y también el Instituto Nacional de Perinatología de México nos deja algunas recomendaciones para el ingreso de las madres al lactario y se dice que toda paciente debe pasar por un filtro de entrada en el hospital para que si existe la posibilidad se le tome temperatura y conteste preguntas de seguridad de que ella no está enferma.
Hay que ratificar que no es portadora de ninguna infección respiratoria como secreción nasal, tos o malestar general, o que haya estado en contacto con personas con cuadros respiratorios por los últimos 14 días. También en esta última diapositiva les quiero presentar algunas precauciones estándar como señalización de la entrada en las áreas de COVID positivo. Hay que tener higiene estricta de manos. Esto yo creo que es para toda la población, no solamente personal de salud y los padres de los neonatos. Hay que tener también higiene de las vías respiratorias, hay que estornudar y obviamente protegerse con la flexura del brazo o con los codos. Limpieza diaria, desinfección del medio ambiente. Hay que tener una provisión del kit 4 en la sala de aislamiento. Las precauciones adicionales de contacto mejorado y las precauciones de gotitas respiratorias incluyen visitas limitadas, cambio de bata y guante después de los procedimientos y abrir la ventana regularmente para cambiar el aire. Los desechos médicos generados durante el servicio médico deben recogerse en una bolsa de desechos infecciosos de doble capa que debe tratarse con una preparación que contenga cloro durante al menos 10 minutos y luego se eliminará de la misma manera que los desechos médicos infecciosos. La desinfección terminal en la habitación del paciente se realiza preferentemente mediante atomización con peróxido de hidrógeno y con aerosol de preparación que tiene cloro, ¿no? Muy bien, yo esperando que podamos recibir esta pandemia, que podamos prepararnos mucho mejor y que pues nos vaya bien a todos que estamos en estas circunstancias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciada Gladys. A pesar de todos los inconvenientes, hemos podido sobresalir y bueno, muchas gracias por su participación. Si desea despedirse de los presentes aquí que nos están viendo vía Facebook. Sí, bueno, solamente me da un poco de pena que no se haya podido realizar como hubiéramos querido así en vivo para poder hacer de repente intercambio de opiniones, pero yo creo que son pequeñas cositas que se presentan, pequeños errores y que los vamos a salvar más adelante porque vamos a continuar con este tema de capacitarnos porque el COVID, para poder hacerle frente necesitamos estar capacitados y como ya dije, la información cada día es diferente y tenemos que estar en continua actualización. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego.